está preocupando mucho el tema de la corrupción. Dice que su principal preocupación es, y más ahora en el mes de la patria, el mes de Juan Pablo Duarte, es que todos emulemos ese ejemplo de Juan Pablo Duarte, de que todos hagamos el tema de la transparencia, que es lo que nos está dando y es lo que deseamos. Yo preguntaba sobre todo por saber si la decisión de hacer este video se tomó antes o después de que Hipólito decía que iba a buscar la ñoña en el 2020. Mire, a Luis no, el principal punto de Luis ahora es estar con la sociedad y con el pueblo dominicano. Y creo que todos los políticos debemos realmente, que tenemos un compromiso con el país, debemos estar de cara a los temas nacionales. Y es lo que Luis está haciendo. Me dice José Ramón que fue después, no. Después, la pregunta de la noche. No, pero no, vamos a hacer la pregunta, por favor, que debo cumplir con el programa. No, sí, deben. Pero esto va a estar interesante. A mí me encanta. Después hablamos de eso, Tenemos tiempo de hablar de eso. Son apenas las 10:30 de la noche. El punto importante, lo que ocupa a todo el país. ¿Debe el presidente Medina tomar medidas contundentes contra la corrupción, tal y como pide el señor Luis Abinader? ¿Qué piensan ustedes? Todos coincidimos con ello. Yo pienso que es de rigor de que el presidente se pronuncie sobre estos temas. Yo le voy a adicionar también que nuestra amiga Yané Camilo, cuando estábamos aquí en los debates, coincidíamos en usar una frase de que uno no tiene una bola de cristal como Nostradamus para ver el futuro, ¿verdad? Pero efectivamente, yo no creo que el presidente dé de lado ese tema. Si lo hiciere, las críticas el lunes, martes, miércoles, jueves, yo no sé cuánto, no van a cesar en las redes. La propia vicepresidenta también. Perfecto, y yo pienso que es una preocupación legítima de todo el mundo en este momento de que las medidas que ha de llevar, que hay que tener muy claro, que lo único que tiene que hacer el presidente de la República es exigirle al Ministerio Público, porque en un órgano independiente, por más que queramos, que haga la investigación correspondiente, que haga las citaciones necesarias, que el expediente esté bien plasmado, bien orquestado, bien fundamentado para que no se le caiga en los tribunales y justamente tampoco que renuncie a esas medidas cautelares que había anunciado y la solicitud que iba a hacer de cancelación del registro mercantil de Odebrecht, por ejemplo, el caso de Odebrecht, del tema de lo que era proveedor del Estado, el certificado de proveedor del Estado, que también lo iban a anular, que no renuncie el Ministerio Público a ello. Esa es una petición que yo le sumaría específica sobre el tema de Odebrecht. Sobre los demás temas, evidentemente el tema de Cordy y de SEA tiene que ser investigado, tiene que ser sancionado las personas, no solo con una suspensión sencilla, sino con una investigación más profunda que permita el sometimiento real de ellos. Yo sé que Alexis está loco por seguir resaltando la... Claro que él cierra, Alexis, tú deberías cerrar. Yo creo que él está un poco desesperado, sí. Mi recomendación comunicacional es cierra. Tú sabes que está haciendo más señas que José Ramón y que un amén. Lo que sí quiero decirle a ustedes, y reitero para que Alexis esté un chisme más tranquilo, que Luis, yo pienso que se ha adelantado a una petición que la gente ha hecho. La población ha sido portavoz de un gran reclamo, pero evidencia también, y no podemos dejarlo de soslayo, como decía Catherine, que eso también conlleva a un posicionamiento interno dentro del PRM, evidentemente, porque ¿por qué el PRM no lo hizo como partido, con todos sus líderes frontales, para que hiciera un pedimento como partido institucionalmente? Que yo sepa, el comité político del PRM no discutió ni ponderó cuál era la posición que iban a asumir previo al discurso. Tampoco que sepa, han circulado un documento firmado por el presidente y secretario general, sino que evidencia. Sí, y además Luis es la última referencia electoral que tiene el PRM y pareciera el que cabeza el liderazgo en el PRM. Pero es legítimo. Es una cosa muy elegante. No, pero le quedó bien. Claro. Pienso que sí. Y pienso que el profundo de Luis, ese es su comportamiento y está convencido de ello. Sí. Y también entiendo, aquí culmino, que él tiene una ventaja comparativa con el presidente Hipólito Mejía, que ya Hipólito fue presidente, fue secretario de Agricultura, ha sido candidato en varias ocasiones, por lo cual el tema de corrupción a Luis no le camina muy de cerca, a excepción de gente que tiene en su entorno, que no tienen mucha moral para opinar, pero no han sido identificados, no han sido sometidos todavía. Entonces, Luis tiene esa ventaja y por eso imagino que aprovechó el tema, se montó en la ola y hizo una buena presentación. Miren, justamente tú hablas no solamente de la presentación. Yo creo que exigirle al presidente Medina es totalmente correcto. O sea, todos como ciudadanos, independientemente de cuál sea nuestra bandería política. Pero creo que se nos ha olvidado que también antes que presidente de todos y todas los dominicanos, es también un ciudadano. Todos los que estamos de alguna manera u otra también vinculados al ámbito político,
queremos que se puedan esclarecer los temas, porque lamentablemente la cultura que hoy en día se tiene es que todos nos ponen en una misma bolsa y dicen todos los políticos son iguales, y eso es lo que queremos cambiar. La República Dominicana ha despertado, los ciudadanos se han comenzado a empoderar, hemos visto personas desde los medios de comunicación, de diversos ámbitos del quehacer político dominicano, el quehacer cotidiano, que se han empoderado y son parte hoy también de lo que es la vida política actual. Nosotros creemos y estamos convencidos de que el presidente no solamente que va a actuar, o sea, va a hablar en su alocución de este tema con otras cosas que debe rendir cuenta también al país, por lo cual no debemos de centrarlo, como decía también Benny Elpidio anteriormente, en este tema. Ahora, lo que sí entendemos que se tienen que tomar medidas. Muchos han estado tomando el tema como se ha dado como oportunidad de poder hacer no necesariamente una locución, sino de simplemente hablar en distintos medios y ambientes. Lo que tenemos que nosotros velar es para que esos procesos se lleven a cabo, que las personas no solamente sean suspendidas, sino el que tiene que ir y estar en la cárcel se ha llevado, pero los procesos, lamentablemente en la República Dominicana, no se pueden llevar corriendo, porque como decía Benny, luego pasa que están mal fundamentados y se cae, entonces te reclaman de que no se llevó a cabo el proceso. Eso hay que agotarlo. Lo que sí hay que trabajar en fortalecer la justicia y que al mismo tiempo esos plazos y algunas medidas que se tomen sean contundentes. Creemos que hay que reformar muchas organizaciones del Estado, como el mismo SEA, como hablaba Catherine el día pasado, de que el hecho de que sus funciones no necesariamente sean las que se estén haciendo, eso pasa con otras, pero es la labor de nosotros como ciudadanos dominicanos, nosotros exigir, nosotros hacer y velar para que se cumpla, no solamente dejárselo al gobernante de turno, a los mismos políticos, que nos empoderemos todos y que hablemos de qué podemos hacer y llevar propuestas, porque quejarnos, levantarnos y esto no se hace, no va a traer ninguna solución. El pido. Mira, la gente a veces es olvidadiza, por eso es importante recordar. Fíjense la pregunta que hace la producción. ¿Debe el presidente Medina tomar medidas contundentes? Hace rato que el presidente está tomando medidas. El principal preocupado por hacer un gobierno decente, por hacer una gestión transparente, por tomar las medidas a tiempo para evitar que la corrupción se extienda como un cáncer en el gobierno, es el presidente Danilo Medina. Frente a los hechos recientes, ¿qué decisiones ha tomado el gobierno? Con el caso de Corde, no solamente dispuso la destitución del director, sino que también paralizó el proceso y dispuso la disolución de Corde y la disolución del Consejo de Empresas Públicas. Con relación al tema del Consejo Estatal del Azúcar, ¿qué hizo el presidente? Primero tomó una medida preventiva. Creó una comisión presidida por el doctor Bauta Rojas para hacer un levantamiento del patrimonio del país. Primero. Segundo, frente a los acontecimientos de San Pedro, designa una comisión y suspende al director. Como 10 comisiones, el pidió. ¿Cuántas son? Del SEA. No, la comisión está haciendo su trabajo y debiéramos reconocer la oportunidad. Mañana, viernes, la comisión va a rendir el informe. ¿Cuál? ¿La de Punta Catalina? La comisión designada por el presidente Medina para el caso del SEA. Lo que estoy diciendo es que el gobierno está tomando decisiones y quiero partir de ese hecho. El otro tema es, señores, aquí hay gente que quiere montarse en una ola de un tema que la ciudadanía ha impulsado y que tiene que ver con castigar la corrupción y cortar la impunidad. La población ha manejado este tema y el primero en decir que el presidente de la República se iba a referir a este tema fue José Ramón Peralta, uno de los voceros principales del gobierno. Lo que hace Luis Abinader es repetir lo que dijo José Ramón Peralta, que adelantó que el presidente se iba a referir a este tema. ¿Por qué Luis lo hace? Déjeme decirlo, yo lo voy a decir. ¿Por qué Luis lo hace? Lo voy a explicar por qué ahora, lo hace para
tener una vigencia pública, porque ya el presidente, se dijo que el presidente iba a hablar de este tema y lo hace para tener una aparición en los momentos en que Hipólito Mejía dice que va a buscar la ñoña en el año 2020. Miren, yo creo que independientemente de lo que quieran decir algunos colegionarios y algunos panelistas, Luis no necesita un tema, sí necesita estar con el país, sí necesita estar con los ciudadanos, con eso que es un derecho y un deber, porque él como político y todos los que somos políticos tenemos ese derecho de estar con la sociedad que nos eligió. Y lo que Luis está haciendo es eso. Las 312.000 firmas que estuvieron en el Libro Verde son parte de eso. Y yo me pregunto, ¿en qué país? Escúchame, son parte de decirle, queremos ser impunidad. Queremos ser impunidad. Queremos ser esto. Pero independiente. Sí, pero él como vocero de. Independientemente de eso, lo importante es que, como dice Elpidio, si Danilo ha tomado medidas contundentes, yo creo, porque me voy a sorprender, ¿por qué la sociedad ha hecho una marcha? ¿Por qué está firmando libros? Si ha tomado la medida, si los casos, y vamos a llevarnos a esto, los casos se están llevando de manera, hay que llevarlo al paso. 25 años. En 25 años, 225 casos de corrupción y no hay nadie preso. Entonces, escúchame, la mayor parte, ve acá, los tucanos, hoy soy, Odebrecht, Corde, SEA, no es del presidente Danilo Medina. O dígame si no estamos equivocando. Si el ingeniero que se dio un tiro en la OISOE, si el ingeniero que se dio un tiro en la OISOE fue en el gobierno ¿de quién? Alexis. De Trujillo. Óigame, nosotros tenemos que ver. Para ayudarte ahí, el cambio del procurador se dio justamente en la investigación de los tucanos. Que fue hace unos meses atrás. Exactamente. Y no se ha vuelto a decir más nada sobre yo creo que lo que tenemos que hacer todos es unirnos a esta voz. Miren, este caso de Odebrecht es tan delicado que no debió inclusive esperar el 27 de febrero. ¿A cuál voz? El presidente de la República debió inmediatamente. ¿Por qué? Porque hasta su asesor, Joao Santana, fue condenado a 8 años en Brasil. Entonces, el presidente que dio un decreto, que se lo vuelvo a mencionar para que el pueblo lo vea, en el 2012, el 486, dice que por el simple rumor público, fue en campaña, los funcionarios tendrán que actuar. No, había pasado la campaña. Y firmaron un código de ética también, ¿te acuerdas? Fue un decreto, ya él siendo presidente, que todos lo felicitamos. Él decía que esa comisión que iba a estar encargada de esa, si había un rumor público, iba a salir a los medios públicos, pero nosotros no vemos a nadie. Y medida contundente, ¿qué medida contundente? Es yo cancelar a alguien. Decirle, vete para tu casa a descansar. Ahora, una persona que se robó, que acusaron de robarse, escúcheme, una persona acusada de robarse algunas 5 o 15 cajas de leche, a esa le pusieron 10 años de prisión. Eso fue una medida contundente. Ahora, quienes han hecho que personas hasta pierdan la vida, un ingeniero, los periodistas con el tema del SEA, el tema del Colde, donde se vendió una propiedad que costaban más de 2.000 millones de pesos en 70, 80 millones de pesos. Los 3 brazos se vendieron. Y el plan y fueron, escúchame, y hay sanción. Todos. Luis dijo algo importante. Yo no tengo corruptos favoritos. No tiene ni corruptos favoritos y deben ser todos los partidos. De lo que se trata esto, que es lo que debe hablar el presidente, es de que aquí caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Independientemente, eso lo dijo Luis, independientemente de los partidos políticos. Nosotros lo que tenemos que apostar todos es al cambio, es a la diferencia, es a la transparencia. Hoy, en el mes de la patria, lo que decía Juan Pablo Duarte, mientras no se castiga a los traidores como se merecen, los buenos y grandes dominicanos seremos siempre víctimas de su maquinación. Fíjate una cosa, Michelle, dame un segundito. A mí me interesa que ustedes vean lo que les comentaba de ese documento del SEA.
Y es interesante porque ese documento de la auditoría de la Cámara de Cuentas al CEA, resulta que lo cuelgan, o sea, lo ponen en línea. Ahora, ese informe, esa auditoría es del 2016 y dice que fue remitido a una serie de personas, entre ellas ex viceministros de Hacienda, Procurador General de la República, Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción, pero en la página de la Cámara de Cuentas, cuando usted la revisa, dice específicamente auditorías enviadas o remitidas al PEPCA. Ahí nada más están hasta el 2013. O sea, del 2013 hacia acá, la Cámara de Cuentas no ha remitido nada a la PEPCA. Pero bueno, eso no es real porque ahí está el documento. Sí, lo que pasa es que se estila. La Cámara de Cuentas va haciendo no hay por excusa, periodo. Benny. Hay un tema de transparencia y eso tiene que estar allí. No tengo que acusar a nadie. Explica el procedimiento. Yo estoy diciendo exactamente. Hay que cerrar el periodo. Porque llega hasta la Cámara de Diputados. Y posteriormente el informe de Cámara de empieza el Cuentas. proceso Pero en 2013. Pero perdóname, no se me desesperen, mis hijos. A ver. Porque las anteriores que se han depositado eran del 2010, del 2008 y de gestiones anteriores. Claro. Y ese es el procedimiento, es lo que siempre corresponde a la Cámara de Cuentas porque hay muchos factores. Cuando se hace una auditoría, se les remite a quienes están auditando para que dé su opinión. Posteriormente se responde y esa réplica. Y exactamente. Y los auditores se reúnen. Y auditores externos, internos. Para esclarecer la irregularidad y todo pero es que esta auditoría yo estoy hablando de que la Cámara de Cuentas emitió una resolución en la que convocó al artículo 47, 48, 49 y 54 que lo suba de la ley ahora a la página. O sea, pedía responsabilidad penal. Estoy de acuerdo, pero no te extrañe por el año, sino porque después que hicieron esa revisión, no la habían subido antes a las redes o a la página, ¿verdad? Benny, tú estás de acuerdo, pero eso podría evitar. Es para que no se de los periodistas. Si se hubiese cumplido en el momento. Pero voy a concluir con esa parte, para que no quede la imagen como que yo estoy defendiendo a nadie. No tengo que defender a nadie aquí. Ahora, lo que sí yo creo, que independientemente sea del 2011, 2012, 2013, 2014, se debe investigar, se debe someter. No pueden hacer ministerio público como que no pasa nada. Y ahí que van a entender como una defensa, pero siempre hemos dicho que la Cámara de Cuentas no está para perseguir ni para acusar, simplemente aporta la prueba inicial y de ahí empieza la investigación. Entonces reitero y conecto con lo que yo dije anteriormente. El presidente de la República, en su alocución o posterior a su alocución, debe mantener la posición sobre el tema de los últimos casos, por ejemplo, el caso de Brecht y Remito, sobre la posición que tenía el procurador al principio, que era medidas cautelares para evitar que siguiera esa empresa operando. Hay gente que me dice, ¿y en la obra qué va a pasar? Yo conozco muchísima gente, de hecho San Cristóbal debe ser la provincia con mayor cantidad de empleados en esa empresa, en Punta Catalina. Y cada vez que tenía situación de liquidez esa empresa, porque aquí hay que hablar claro, ¿cuánto sub y baja tuvo Catalina en el proceso y que tenía que buscar financiamiento bajo reserva, el gobierno central? Los empleados pedían por manadas. Porque los préstamos de Brasil no lo desembolsaron. Eso pasó por la situación que pasaba en Brasil. Entonces, yo creo que esto tiene que a la empresa perjudicar, no así a los trabajadores y a la obra. Hay muchas empresas locales e internacionales que están concursando que pudiera buscar la forma de cómo anular la licitación y dársela al que quedó en segundo lugar o el que tenía una mejor capacidad de instalación tenía y mejores precios tenía también. Entonces, todo esto, lo que el presidente de la República debe hacer el próximo 17 de febrero, sumándome a adelantarme un poco a lo que ha de venir, debe ser por esa vía, donde se pueda crear estabilidad en el tema de Punta Catalina, pero someter y continuar con las medidas que había anunciado la Procuraduría y no renunciar a ella. Eso es lo que yo entiendo. ¿A ustedes les parece, si vamos al segundo tema, me parece que es importante también hablar de si se eliminan o no exenciones fiscales? Parte de lo que, o quieren quedarse hablando de la propuesta todavía es que hay algo importante, que es el tema de la auditoría de la Cámara de Cuentas. Primero, no lo hemos abordado, hay que leer primero la auditoría. Pero quiero decirle, déjeme decirle algo. Es que cada año la Cámara de Cuentas hace un corte. Anualmente, y Benny lo sabe, la Cámara de Cuentas envía un informe a una comisión que se llama Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados. Pero el corte no corresponde al periodo de gestión del año anterior. 2013, escúcheme. Lo que pasa es que el 2013 al 2017 estamos hablando de debe haber una del 14, el 15.
Y del 16 ya Eso es lo tiene que casi dice Catherine que terminado. debe de estar y eso Yo- no se puede eso- hacer. No, lo ellos que lo pasa que es que no lo tienen han el subido. personal. Pero eso es lo que yo técnico. Pero no es eso. No lo tienen. Pero eso no Pero es un Es que tema. la que del no lo tienen. Yo 2013. propongo, como porque los es que tribunales, no dejar sobre solo- la mesa el tema, ellos sigamos no con solo el otro. auditan. ¿verdad? Pero un momentico, porque es que el Al pidió me está gobierno. diciendo a mí ahora una cosa que a mí me hace mucho ruido, que es que ellos no tienen, Ah. ellos no tienen el personal. No, Vamos no a lo pausa tienen. comercial, ya venimos. No Vamos lo a pausa. tienen. Vamos a comerciales. No vamos a tiene el comerciales. personal. Esto es Noticias entre Políticos.